natural, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Ok, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Soy Ronald Fernández y esto es Diálogo Abierto. Bueno, como todos los días, estamos conociendo candidatos a la Asamblea Nacional. Y el día de hoy nos acompaña Cristian Albuja, candidato a la Asamblea Nacional por el distrito Centro Norte. Cristian, muy buenos días, bienvenido. Ronald, muchísimas gracias por tu invitación. Es un gusto para mí poderme contactar y que tus radioescuchas, que entiendo son bastantes, nos puedan escuchar, puedan saber las ideas que tenemos, por qué queremos llegar, qué es lo que está pasando en el Ecuador, y creo que va a ser una linda conversación. Perfecto. Bueno, les invitamos a todos los líderes barriales, organizaciones, fundaciones y asociaciones a formar su medio comunitario. Recuerden, Agio Comunicaciones sigue impulsando la publicidad en los medios comunitarios, así que forma parte de esta coalición de medios digitales. Bueno, para arrancar, ¿quién es Cristian Albuja? Cristian Albuja es un quiteño. Cristian Albuja es un quiteño estudiado aquí en la Escuela Espejo, en el Colegio San Gabriel, en la Universidad Católica. Tuve la oportunidad de hacer mi maestría por una beca del gobierno holandés. Inicié mis estudios de doctorado en economía, soy economista, tengo una maestría en estrategia corporativa, política económica. He sido empresario, consultor, he trabajado en casi todos los poderes del Estado, en el electoral, en el legislativo, en el ejecutivo. He estado en las empresas estratégicas, conozco muy bien el funcionamiento del Estado. Ya voy casi 20 años de profesor en la Facultad de Economía de la Universidad Católica. He estado en algunas otras, en la San Francisco, en la USDA, algunos años. Me fascina el triatlón, me gusta la moto, me fascinan los animales. Tengo una hijita de 8 meses que me cambió la vida y es una de las razones por las que me decidí meterme en esta vaina de cambiar el Ecuador. Perfecto, interesante. Bueno, para empezar, me parece que algo que necesitan los ciudadanos es experiencia, y algo que no se ha dado. Según lo que escuché, tú tienes ya una experiencia y un camino hecho en el sector público. ¿Cuáles son las primeras necesidades en el sector educacional? Ya que algo que me sorprendió bastante fue hace 2 semanas un tema de fondos no reembolsables. Participaron estudiantes de la Universidad Católica y la Universidad Central. Y ninguno de estos estudiantes tenía la idea o comprendía que tenía que tener en un proyecto sostenibilidad. O sea, en Ecuador no saben qué es sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es la deficiencia? Creo que son algunas buenas preguntas. La primera, sí, tengo experiencia en el sector público, he estado, como te digo, en casi todo, y he estado en la Asamblea, fui asesor de la Comisión de Régimen Económico de un par de años, entonces sé cómo se maneja el manejo legislativo. Tema de educación. Yo creo que la educación es lo más importante que tenemos. Yo me dedico a la educación, me dedico a veces les molesto a mis alumnos a martirizarles, pero la idea no es eso, la idea es darles las herramientas para que puedan tener justamente este tipo de conocimientos que les permitan ser mejores y poder aportar de mejor manera al país. Y ahí, antes de entrar a la respuesta concreta de los temas de sostenibilidad y sustentabilidad que es necesario para poder aportar para proyectos, yo creo que es necesario que comencemos a pensar en una cosa. Y que tal vez va a causar un poquito de susto al principio porque escuchar esto, eso lo hace. Yo creo que el modelo de educación, la forma en la que estamos manejando la educación en el país no es la correcta. El Estado debe pagar por la educación y eso creo que estamos todos totalmente de acuerdo, pero les debe pagar a todos los ecuatorianos por igual. Pero no necesariamente tiene que ser una educación provista por el Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien el Estado tiene la obligación de pagar, lo que deberíamos es cambiar un poquito, que me dé la oportunidad a mí, a ti, a quien me escucha, al que quiere estudiar, al padre que quiere mandar a sus hijos al colegio, a la escuela, a la universidad, puede elegir a dónde les quiere enviar, no obligarles a que tienen que ir a un tipo de escuela, con un tipo de educación, con un tipo de enseñanza. Y ahí es donde viene la pregunta que tú me haces. Yo tuve la oportunidad de estudiar con los jesuitas, es una educación muy buena, mis padres definitivamente se esforzaron por darnos la mejor educación a mí, a mi hermano y a mí. Y ahí es donde comienzas a ver estos conceptos muy claros, ¿no es cierto? Los conceptos de cómo hacer algo y qué herramientas necesitas. Y el concepto de sostenibilidad y sustentabilidad yo creo que son importantísimos. Sostenible es algo que definitivamente puede mantenerse en el tiempo. Y tengo la forma de hacerlo y tengo las herramientas para hacerlo. Y busco hacerlo de esa manera. Yo no puedo crear nada que no sea sostenible. Si me pongo un carrito de hot dogs en la esquina,
tiene que ser sostenible, tiene que tener la capacidad de que sea un modelo que pueda sostenerse y traspasar y crecer y trascender en el tiempo. Y que después de tener un carrito pueda tener otro, y después otro, y después otro. Tenemos el mejor ejemplo, KFC. Nació en carritos de hot dogs. Tal cual. Y crecieron. Al año tuvo 120 carros, después tuvo una franquicia y hoy es una corporación a nivel mundial que absorbió varias empresas, entre esos Choppy Burger, Bus y muchas empresas más que pertenecen a este grupo. Eso es algo que se necesita aprender, pero lastimosamente la educación no hay. Mencionabas algo que me pareció interesante, que los ciudadanos o las personas elijan dónde estudiar, pero eso ya lo teníamos. Y por eso sobreprobábamos los colegios. Unos querían solo el Montúfar, otros querían solo el Mejía, otros querían solo el Montalvo. Y habían instituciones perdidas en el horizonte en donde la gente no quería estudiar. Y actualmente, con las nuevas normativas, aún así sigue habiendo personas que cogen y se compran una planilla, van y se ha generado un poco más de corrupción porque quieren entrar a esos colegios. Vemos personas, yo vivo en el norte de Quito, pero vemos personas que estudian en el Consejo Provincial y salen a las 5 de la mañana desde Cotopaxi. Entonces, vemos que todavía sigue existiendo ese tema de que yo elijo en donde quiero, no me importa si tengo que caer en actos de corrupción, igual yo elijo donde quiero estudiar. Entonces, sigue pasando lo mismo. Sí, porque justamente acabaste de decir algo que es bueno, pero también definiste totalmente el problema. Y el problema es que todavía no tenemos el derecho de escoger dónde estudiar. El derecho de escoger dónde estudiar es cuando nosotros tengamos un documentito, un papelito, un número, el que nos diga, tú con este número puedes escoger la unidad educativa que quieres estudiar. Entonces, digamos, y no desmerezco la gran calidad de los colegios, Mejía, Montúfar y todos los colegios que han pasado a la historia por ser excelentes, pero si seguramente a todos quienes nos escuchan, si a mí me dan la oportunidad de estudiar y me dan la oportunidad de que yo pueda escoger a dónde ir, posiblemente voy a escoger dependiendo de lo que me guste. Si yo vivo en Tumbaco, vivo en Carcelén, vivo en Calderón y ahí hay una escuela que es de calidad, que no necesariamente sea pública, pero que es una escuela de calidad que le enseña idiomas a mis hijos, que les enseña nuevas tecnologías, que les enseña inteligencia artificial, que les da la oportunidad de un intercambio. ¿Por qué no me puedo ir allá en vez de estar pensando? Claro, como no tengo esa opción, tengo que saturar los colegios tradicionales. Pero lo que debemos hacer es abrir de alguna manera la competencia. La competencia es súper buena. Si es que el día de mañana yo podría escoger dónde estudiar, estoy seguro que en Calderón, en La Bota o en Puembo o en donde sea, se van a poner los mejores colegios porque lo que va a hacer es simplemente darte el mejor servicio, atraerte a ti y que le vayas a cobrar al Estado, que es con nuestra misma plata lo que debe pagar. Pero eso ya existió en algún tiempo. Sí existieron ese tema de los colegios privados, pero no había colegios de calidad. Incluso los institutos, muchas universidades se eliminaron porque eran universidades de garage que no tenían calidad, o sea, no te daban las normativas, pero te pasaba la factura al Estado. No necesariamente, ahí creo que hay algo que es bueno y malo, y como siempre, como decimos los economistas, todo tiene una doble forma de ver las cosas. Ahí yo creo que sí, efectivamente tienes toda la razón, universidades de garage que se crearon corruptamente. Oye, hay institutos, ya 102 institutos. Definitivamente el que tiene que ser. Pero ahí viene el tema de que ahí es donde debe estar el Estado. Ahí es donde debe entrar el Estado a generar los procesos de regulación y de control de que esté bien una universidad. Pero no tiene que ser el que califica. Nosotros tenemos empresas privadas que pueden dar certificaciones de calidad, ¿no es cierto? Todas las universidades privadas en el Ecuador, todas las universidades en el mundo se certifican a nivel internacional y tú caminas por ahí y ves que la Universidad X certificada con esta línea de certificación. Eso ya te da una seguridad que es algo que es bueno, que tiene la ISO tal, que tiene la certificación tal. Eso es lo que debe hacer el Estado, no se tiene que meter a hacer, a generar el proyecto. Un ejercicio súper simple. Si nosotros sabemos que necesitamos más universidades y el Estado no tiene plata, ¿y por qué no tiene plata? Ya luego conversaremos, no tiene plata porque se malgastaron en su momento todos los ahorros que tenemos, porque no tenemos ingresos suficientes, porque la crisis energética se convirtió en crisis económica, etc. Pero no tenemos plata. Tenemos un déficit, no tenemos. ¿Cómo queremos construir una nueva universidad si el Estado no tiene plata?
Según el último censo que se revisó, hay 32 universidades públicas en el Ecuador, de las cuales son 18 son saturadas. ¿Por qué no tener el doble? ¿Y por qué no esas? Somos 24 provincias para 17.000 ecuatorianos, es demasiado, pero no tenemos la cantidad de educación o de docentes, primero de carreras alternativas, porque entre esas 18 dan las mismas carreras. Ahí es donde yo he venido proponiendo, porque esto es algo que vengo estudiando desde hace muchísimo tiempo, la manera de cómo debe cambiar la educación. Primero, ¿qué haría yo con esas universidades? Esas universidades yo les entregaría directamente a que sean administradas por expertos en educación. El caso de los jesuitas. No quiere decir que se van a volver privadas, no quiere decir que van a generar costos, no quiere decir absolutamente nada. Quiere decir que alguien que sabe administrar algo pueda hacer algo. ¿A quién le das la administración del edificio? ¿Le das la administración del edificio a alguien que sabe dibujar? ¿O le das la administración del edificio a alguien que sabe administrar? Ahí viene el tema educativo. Tú lo has dicho, ¿a quién le das la educación? No le das a los profesionales, le das al padrino, le das al compadre, le das al conocido. Confías más en personas que tienen cero conocimiento a darle a un profesional. Corrupción. Pero eso es un sistema educativo. No, y eso nos pasa en las empresas grandes y privadas. Porque tenemos, recuerdo en el tema de imprentas Mariscal, ¿a quién le dio el mandato? A un nieto que era doctor, que no tenía cero conocimientos en imprentas. Y es lo que pasa en empresas privadas. Por eso les va mal. Y el Estado hace lo mismo. El Estado entra el presidente y le da a una doctora Petroecuador, a un veterinario Ministerio de Energía y Minas, y así. Personas que no tienen el conocimiento, pero tienen la confianza del que está al frente. Justamente ese es el modelo caduco que debemos cambiar. Nosotros debemos cambiar totalmente esa manera en la que se maneja el Estado. Nosotros necesitamos gente como todos nosotros, que somos capaces, preparados, que nos hemos esforzado. Y no que los gobernantes de turno tengan miedo de poner a gente preparada y poner a los amigos de turno, ¿para qué? Para que terminen haciendo peor de lo que hacen. Pero esto, de alguna manera, debemos cambiar. ¿Y cómo debemos cambiarlo? Porque siempre la pregunta es sí, hay que cambiar, pero nadie dice el cómo. Empecemos con el cómo. El primer cómo es eliminar tanto burócrata que existe que no hace bien las cosas. Sí. Medir bien, porque aquí hay mucha gente, y yo conozco personalmente, como te digo, he pasado desde alrededor del 2015 por varias instituciones. Nunca he aceptado una partida definitiva porque yo de alguna manera me saturo y entonces tengo que salir un ratito al sector público, entrar, salir para no saturarme. Pero yo veo gente que es incapaz, que no tiene las credenciales para estar. Esa gente tiene que ser evaluada. ¿Y quién puede evaluar? La academia, por ejemplo. ¿No es cierto? En cambio hay gente muy preparada que no le dan la oportunidad porque no se dedicó a trabajar con un partido político. Eso está mal, de entrada. Claro, pero aquí tenemos muchas deficiencias. O sea, el Ecuador tiene un déficit en educación tenaz. Porque primero nosotros promovemos profesionales, entre comillas profesionales universitarios que salen a pelearse plazas de empleo. En pandemia no generaron nada, no ayudaron en nada. Tenemos un déficit en petróleos, un déficit en economía, un déficit en salud, en producción. Y la academia vela por su ausencia. Realmente la academia en Ecuador no sirve de nada. No, yo creería que sí ha hecho un esfuerzo, estamos de acuerdo que hay que mejorar, entonces ahí viene el segundo cambio, ¿no es cierto? Yo creo que hay que cambiar el modelo educativo. El modelo educativo tiene que dar un salto importantísimo. Yo me doy cuenta con mis alumnos, hoy en día ya no es lo mismo de hace 10 o 15 años. Hoy la inteligencia artificial ha sobrepasado la capacidad de la educación. Hay que cambiar el modelo sobre la base de enseñarnos a aprovechar las nuevas oportunidades, las nuevas tecnologías, las nuevas maneras de trabajar. Y la academia tiene que dar un salto cualitativo importantísimo para entender la nueva realidad que vive no solo Ecuador, sino el mundo entero. Claro, y el punto que me iba es, yo estoy de acuerdo que jóvenes que no terminan el ciclo básico, que a duras penas terminan el colegio, porque la mayoría no tiene la economía para seguir una universidad, la universidad es costosa. Y muchos a duras penas y con muchos esfuerzos logran terminar el bachillerato. Estoy de acuerdo que ese tipo de personas que no tienen las facultades económicas o el tema económico para salir a especializarse, salga a buscar una plaza de empleo. Porque no tiene la experiencia, porque no tiene la economía, porque no tiene las habilidades, por distintas circunstancias. Pero un universitario que se pelee plazas de empleo y que las universidades en Ecuador no generen fuentes de empleo, o sea, me parece algo
o sea, algo degradante, porque tenemos universidades, y esto es un proyecto que lo estaba leyendo hace 2 días, en la década de los 90 y 2000, en Inglaterra se planteó el tema de que ya los universitarios salen a especializarse y a generar fuentes de empleo. Esa es la teoría con la que vive Estados Unidos y la desarrolla. Y América Latina no, aquí, Ecuador, vemos, no sé si tú te has pasado, los universitarios de la central, lo que más optan es por trabajar en el sector público, porque ese es su área de confort, porque tienen menos responsabilidad y se dedican a recolectar títulos de maestrías, PhDs y tantos títulos, pero sin experiencia. De acuerdo, como bien te decía, yo creo que hay que hacer un cambio radical. Primero, debemos dejar de, y ahí vamos a entrar al tema de empleo que me parece también importantísimo, pero en educación debemos primero cambiar la mentalidad a nuestros estudiantes de salir a buscar empleo. Les debemos enseñar a emprender. Primera señores. Hay profesionales en Ecuador que capaciten en general. Yo, por ejemplo, parte de en cualquier materia que he dado, introducción a la economía, macroeconomía, política fiscal, política monetaria, política económica en general, siempre me dedico a explicarles cuáles son los pasos mínimos que necesita un estudiante para salir a emprender. Y el paso básico es ahorrar. Claro, tú me dirás, pero ¿de dónde ahorro si no tengo ingresos? Entonces ahí es donde viene un poco la lógica de que la igualdad del ahorro y la inversión sí funciona. Si una familia, y hacer un ejemplo súper cortito para volver al tema del carrito de hot dog, si una familia evidentemente tiene una de los cabezas de familia, el padre o la madre, tiene un solo ingreso y la familia con $400, 470 que es el salario mínimo, no puede vivir porque la canasta básica familiar es mayor. Pero puede ahorrarse unos $30 mensuales. $30 mensuales, seguramente en un año va a tener $360. Y con $360 ya me puedo poner el carrito de hot dog. Y el día 366, al día siguiente, ya tengo 2 ingresos, porque tengo el que tenía antes, más el carrito de hot dogs que se puede hacer cargo la otra cabeza de familia que no esté trabajando. Entonces doy un salto cualitativo. Esto no se entiende, lastimosamente no entiende el común de los profesores, que esto es lo fundamental, y tampoco entienden los gobernantes. Los gobernantes tratan de acabarse todo lo que tienen. Lo que nosotros más necesitamos en un país como Ecuador es ahorro. Entonces ahí viene la siguiente parte. Cuando salen de la universidad, primero hay que enseñarles que emprendan. Segundo, ahí viene cómo se debe generar el empleo. Para generar empleo en el Ecuador, la fórmula es fácil teóricamente hablando. Ya vamos a ver que no es tan fácil por las trabas que pone el Estado. La fórmula es inversión, trabajo, producción, riqueza. Yo me invierto en un carrito de hot dogs, genero trabajo, genero hot dogs, vendo los hot dogs, genero riqueza. Es algo tan fácil. Entonces, ¿qué es lo que nos deberíamos centrar y qué es lo que se debería centrar todo gobernante, todo aquel que se pare a querer decidir sobre el resto de la población? Es a buscar la mayor inversión. Y para buscar mayor inversión en un país como el Ecuador, en un país dolarizado, que es otro de los temas que no terminamos de entender, mucha de la gente en el Ecuador, de los economistas, no entienden lo que es un país dolarizado. Tenemos que centrarnos en abrir las fronteras para que venga muchísima inversión extranjera directa que permita generar más negocios, más empleo, más producción, más riqueza. ¿Cómo generar inversión extranjera cuando no tenemos una seguridad jurídica? Entonces ahí viene la primera parte, ¿no es cierto? La primera parte es casi un borrón y cuenta nueva. Hay que simplificar todo. Discutíamos en la UDLA hace un par de días con otros candidatos y con la academia el hecho de cómo tenemos que realizar este proceso de atracción de inversiones, ¿no es cierto? Y lo primero que tenemos que hacer es que quitar todas esas leyes que es la ley para empresarios, la ley de trabajadores, todas las leyes, y dejar una sola que diga, ok, aquel emprendedor que quiera ponerse un negocio se va a registrar por la web y va a sacar un registro donde está el RUC. Y va a decir, yo voy a hacer esto, y listo. Y se ponga a trabajar. Con esa simplicidad que existe en otros países, de la creación de empresas, va a haber una tranquilidad de que si yo quiero ponerme el carrito de hot dogs, me voy a registrar y voy a decir, voy a ponerme el carrito de hot dogs. Y ahí le tiene que salir el listado de lo que tiene que tener un carrito de hot dogs. Y seguramente es un permiso de salud, ¿no es cierto? Listo, el permiso de salud tienes 3 meses para tener. Tienes que tener un
RUC o para un número para pagar los impuestos, un RICE simplificado o cualquier, listo, tienes 3 meses para poner esto. Tienes que, si vas a contratar gente, tienes que afiliar a tus empleados, listo, en 3 meses máximo tienes que, listo, entonces yo me creo hoy, comienzo a ver y tengo mis 3 meses de prueba, me comienza a ir bien en mi carrito de hot dogs, y voy cumpliendo paso a paso. Aquí tenemos todo al revés. Aquí creemos que mientras más gente haya en la burocracia que nos ponga más pasos a seguir, la gente va a estar feliz. Y eso es el primer problema. Sí, he mencionado algo muy fuerte y creo que es bueno, creo que eso es viable. Tenemos nosotros algo distinto. Aquí nosotros tenemos $20,000 y el Estado te dice, primero págame todo y después lo que te sobre ves es que te alcanza para invertir. Eso es en pocas palabras. Porque tenemos un poco de impuestos que no te dan el oxígeno ni siquiera para emprender. Tal cual, al emprendedor. Ya, pero eso es dependiendo del municipio. O sea, eso no está con la ley del Estado, eso depende del municipio. No, En tienes Quito leyes tenemos nacionales y tienes leyes nacionales y tienes leyes locales. Por ejemplo, la patente municipal es una restricción municipal que te exige el municipio. Y tenemos distintas. Pero, por ejemplo, el RUC es distinto. Es más fácil abrir un negocio en Ambato que en Ibarra que abrir un negocio en Quito o en Guayaquil. Entonces ahí tenemos que simplificar y unificar todo y hacerle un solo registro. Y dejar de quitar a toda esa gente que pone trabas en el medio. Un solo registro. Entonces, después de esto, a los 3 meses, ¿qué va a hacer la autoridad de salud? Ir, acercarse al carrito de hot dogs y decirle, usted ya va 3 meses, enséñeme su permiso. Listo, aquí está mi permiso, se acabó. Pero claro, después de haber vendido 3 meses hot dogs. Por lo menos de haber generado recursos. Pero si es que al día 89, antes de cumplir los 3 meses, no me está yendo bien en el carrito de hot dogs, por alguna razón, y ahí vamos quizás también a hablar que antes de meternos en un proceso de emprender en un carrito de hot dogs, si es bueno y hay una alternativa, también al 89 yo me pueda, de la misma manera que creé, yo me pueda meter en la página y decir, chuta, no me fue bien, cierro la empresa y se acabó. Entonces ahí sí voy a tener... Pero también está eso, pero ahí tendremos este tema de que, a ver, Ecuador es el país que más emprendimientos genera diariamente, más de 1 millón de emprendimientos diarios, y mueren más de 1 millón de emprendimientos diariamente. Entonces, haríamos lo mismo. No, porque volvemos aquí... a caer en el sistema educacional. No hay educación formativa aquí. Claro, porque aquí vienen 2 cosas del tema. Primero, ¿por qué la gente entra y sale rápidamente del emprendimiento? Primero, por lo que dijiste, la desesperación te hace hacer cualquier cosa. Si yo me voy a poner un carrito de hot dogs, yo les invito a todos ustedes a que se acerquen a las universidades. Los universitarios tienen por obligación que hacer varias cosas. 1, pasantías. Ya. Obligadas. 240 horas de pasantías. ¿Qué quiere decir? Que si yo, que estoy poniéndome un carrito de hot dogs, necesito ayuda, puedo ir a la universidad, les invito a ir a la Universidad Católica y golpear y hacer un formulario y decir, ok, necesito un pasante que me ayude a hacer esto. Se supone que un chico que esté estudiando en la universidad tiene unos conocimientos al menos mínimos para hacer eso. Primera. Segunda, tienen que hacer una tesis de grado, que tiene que ser supervisada por un profesor. Hablamos de pasantes que tienen que aprender esto. A ver, tenemos nosotros aquí esto que está en la Recoleta, que siempre se me va el nombre, del municipio de Quito, que es un centro de formación de emprendedores y, entre comillas, profesionales que capacitan a hacer negocios y emprendimientos. Pero no funciona. Hace 4 años se comieron más de $2 millones en pulpa de granadilla que fueron financiados para que generen pulpa de granadilla. Y se capacitaron 18,000 organizaciones y ninguna generó pulpa de granadilla. Entonces ahí vienen varias cosas que hay que cambiar. Primero, lo que decía, la no intervención del Estado. Segundo, que haya gente especializada que pueda ayudar, y yo creo que la academia es la llamada para hacer. Pues ahí venimos al tema. Hay profesionales, porque tenemos profesionales universitarios, profesores universitarios, que sacan empleados a pelearse plazas de empleo. Tenemos, que te menciono la recruta, que saca gente, arma organizaciones y después los deja desamparados porque no son profesionales, porque no saben Claro, hacer seguramente será una incubadora de negocios y esta es una alternativa. Pero vuelvo al punto de cómo debe empezar esto. Debe empezar esto por la decisión de las personas. La decisión de las personas de dónde poder estudiar. Entonces, claro, ¿me voy a seguir yendo a estudiar en donde me van a formar para ir a pelearme por el puesto de trabajo en el sector público? ¿O me voy a ir a estudiar para irme a una universidad donde me va a enseñar algo mejor? ¿O me voy a ir a estudiar a un instituto que me va a enseñar mecánica, pintura, albañilería, cualquier cosa que me permita en realidad conseguir un trabajo? Entonces yo creo que hay que cambiar esta metodología, pero la metodología cambia sobre la base de la simplificación de los problemas.
Tenemos que quitar todas las trabas, tenemos que permitir que el desarrollo económico privado, la inversión, la generación de empleo, la producción y la riqueza comience a funcionar, no metiendo más trabas. En Alemania, desde 1984, se incapacita a los niños desde los 12 años en generar proyectos sostenibles y sustentables con cero recursos. ¿Por qué no traer esa formación a Ecuador? ¿Te imaginas? Yo tuve, como te decía, la oportunidad en varios aspectos de haber estudiado en Europa, en algunos países, conozco algunos modelos importantísimos. Y ahí está lo que te digo. Los modelos son, primero, copiar lo bueno, no copiar lo malo. Segundo, abrirnos al mercado internacional y atraer la inversión. ¿Cuándo se atrae mayor conocimiento? Lo que nosotros, siendo un país productor, por ejemplo, de cacao, ¿cierto? Nosotros deberíamos dejar de pensar en seguir vendiendo cacao. Deberíamos ser el país que más vende chocolate en el mundo. Pero como no tenemos la tecnología y no tenemos la capacidad de hacer lo que es lo que primero debemos hacer, abrirnos al mundo e invitar a los belgas, a los suizos, a los holandeses y a todos aquellos que conocen muy bien el manejo del chocolate, a decirles, oigan, vengan, aquí les vamos a crear una zona franca para que vengan con su inversión, pongan su tecnología, pongan sus máquinas y comencemos desde Ecuador a hacer el mejor chocolate del mundo. ¿Esto qué cambia? Esto cambia para que la gente que está trabajando, que va a haber mucha gente que entre a trabajar, comience a aprender estas nuevas tecnologías, comience a aprender a hacer chocolate y después pueda ponerse su plantita de chocolate y poder hacer algo bueno. Pero volvemos a lo mismo, no hay seguridad jurídica. La seguridad jurídica, como te decía, hay que simplificarla. Quitar todas las reglas pendejas que están. Ahí sí la asamblea. La asamblea, lo primero que nosotros hemos pensado hacer es entrar a simplificar todo. Crear un nuevo código laboral es fundamental. Crear una nueva ley de compañía simplificada que tenga 3 artículos. Creación de una compañía, manejo de la compañía y cierre de la compañía, se acabó. No tenemos que tener 63 artículos para ir desfilando por todos los lados, sacando los permisos para hacerlo. Necesitamos crear una nueva ley que nos permita que la educación pueda ser competitiva y que nosotros, los padres, los estudiantes, las personas de Ecuador podamos escoger dónde educarnos, cómo educarnos y dónde estar. Entonces, si hay Evolución Radio Comunitaria y retransmitidos por la Coalición de Medios Digitales. Se nos acaba de ir el audio, pero bueno, vamos a continuar. A ver, ¿cuáles son los procesos o sea, este tema que necesitamos hacer? A ver, Cristian Albuja llega a la Asamblea Nacional. Es uno ante 151 asambleístas. Sería ese el uno. ¿Qué se puede hacer o cómo puedes plantear algo así? Porque tomemos en cuenta que todos no tienen tu misma formación. Y muchos llegarán por el TikTok, por las redes sociales, por la pinta, por el arrastre del movimiento. Muchos ni siquiera conocen el funcionamiento de la asamblea. ¿Cómo se puede garantizar que lo que tú quieres hacer funcione? 3 cosas fundamentales. La primera, vamos a proponer un gran bloque Ecuador. Que el día que lleguemos nos saquemos las camisetitas, las guardemos, nos olvidemos de estos partidos. Su micrófono. Ahí está. Ahí. Sí, Entonces, decía que la respuesta a 3 cosas fundamentales. La primera, voy a plantear la conformación de un bloque Ecuador. Que nosotros lleguemos a la asamblea, nos saquemos las camisetitas, las guardemos o las quememos porque los partidos adicionalmente no sirven para nada y deberíamos de eliminarlos, que se vuelvan a reinscribir y conformar un bloque Ecuador. La gente responsable, la gente que sí quiere trabajar por el país, la gente que sí conoce y la gente que quiere conocer, que se sume al gran bloque Ecuador. ¿Y con qué? Con cuestiones muy fáciles. Trabajar en educación, en empleo, en inversión, que a todos nos interesa. Primera cosa. Segunda cosa, yo creo, y voy a proponerlo también, que nosotros seamos los primeros en proponer la eliminación de la mitad de asambleístas. Es ridículo que en un país como el Ecuador tengamos más de 150 asambleístas. Y que éramos vamos a cambiar a 151. Es una locura. locura. Ya con 137 teníamos bastante gente que no hacía nada. Imagínate, con 151 vamos a tener. Entonces, que el que quiera trabajar, trabaja. ¿Qué opción tenemos? En vez de que se les pague sueldos altísimos a todos los asambleístas, que se les pague solo por dieta, que se les pague por acción ejecutada, por asistencia, por proyecto de ley, no por estar ahí sentado viendo qué saca de algún lado. Pero eso aprueban los mismos asambleístas. Por eso, esa es la idea de que veamos que, y ahí es donde nos vamos a dar cuenta nosotros. ¿Quiénes aprobaron el alza de sueldo de los mismos asambleístas? Los asambleístas. Entonces, pero ahí es donde la ciudadanía le invitamos y hemos
conformado un grupo de gente alrededor de este trabajo que nos hemos unido en este proyecto de Juan Iván Cueva y de Cristina Reyes, el Nodo Ciudadano, que somos un grupo de ciudadanos que nos vamos a dedicar a trabajar para que esto se cumpla, desde donde estemos, no importa. Nosotros el día de hoy ya estamos trabajando con proyectos de ley. Nosotros acabamos de proponer una acción de participación ciudadana para hacer una reforma legislativa. Hemos sido aceptados por el Consejo Nacional Electoral. Nuestra propuesta de ley es la regulación responsable del consumo de cannabis en el Ecuador, recreativo y medicinal, y vamos a recolectar firmas para proponer. Es una iniciativa que desde fuera, sin necesidad de ser asambleístas, les vamos a poner a trabajar, porque cuando presentemos nuestra ley, tienen 180 días para tratar nuestra ley. Van a estar obligados, no como las 485 leyes que están ahí guardadas en la Asamblea y que simplemente depende del gusto del presidente de turno para ver si les pone o no les pone en el orden del día. Así que vamos a entrar con mano firme, vamos a trabajar por formar un bloque Ecuador y que la gente que esté dispuesta no a luchar por izquierdas, derechas, no a luchar por mi partidito que manejo acá o por mi beneficio, a luchar por todos nosotros, por los ecuatorianos, se sume a un gran bloque Ecuador y cambiemos este país realmente. ¿Cuáles son cuéntanos cuáles son parte de esas propuestas que tienes diseñadas? Porque viene un mandato de 4 años y llegas a ser asambleísta. ¿Cuáles serían esas propuestas que te interesaría trabajar y, bueno, formar, ayudar o hacer que el país siga creciendo? La primera, como decíamos, estamos ya trabajando en la regulación de la ley del uso responsable del cannabis recreativo y medicinal. Creemos que ahí hay un potencial importante no solo para la gente que quiere utilizarlo de forma recreativa, que tiene todo el derecho de hacerlo, sino la gente que lo utiliza de forma medicinal. Hay muchas personas que tienen enfermedades muy dolorosas que pueden utilizar el producto y que puedan beneficiarse de lo mismo. Es por un tema de seguridad, para que efectivamente no tengamos mala calidad de gente que esté consumiendo mal. Para la gente que quiera autocultivar sus plantitas, no tenga que terminar en la cárcel satanizado por una planta que seguramente en el mundo ya está determinado que es algo que está bien manejado. Tenemos casos como Holanda, Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Portugal, que son casos de éxito en el manejo, que bajan el nivel de consumo y que permiten un aumento de empleo, que permiten una opción de creación de nuevas plazas de producción, de exportación, entre otros. Nuestro segundo proyecto va a ser alrededor de crear un nuevo código laboral, simplificado, un código laboral que permite y reconozca las nuevas formas de trabajo, que permita a la gente que no está trabajando, a quienes no acceden a la universidad, a los nuevos graduados de universidad, a las personas que están 45, 65 años, que pierden el empleo y es casi imposible volver a conseguir empleo, pueda dinamizarse y pueda llegar a un acuerdo entre las partes. La gente que se quiera quedar en el antiguo Ecuador, en ese Ecuador con el código laboral de hace 80 y tantos años, que se quede. Lo que nosotros vamos a hacer es un nuevo código que sea dinámico, que permita una relación, que entienda las nuevas tecnologías, que entienda el trabajo remoto, que entienda la inteligencia artificial como una alternativa real. Vamos a trabajar en educación y salud, que es básicamente cambiar el modelo actual de provisión del Estado de los servicios a vouchers de acceso. ¿Qué quiere decir? Que el ciudadano, cualquiera de los que me está escuchando, cualquiera de los que nos vea, tenga la posibilidad de atenderse o de estudiar en cualquier lugar del país, en donde uno elija, y que el Estado sea el que pague. Y por último, vamos a trabajar en un sistema para mejorar toda la provisión de electricidad en el Ecuador. ¿Cómo? Abriendo a un sistema competitivo de generación que todo el mundo que quiera generar, ya sea en tu casa con paneles solares, ya sea energía eólica o cualquier tipo de energía, utilizando la biomasa, los municipios deberían dedicarse. Hay casos importantísimos en el Ecuador, puede hacerlo. Nos tenemos que centrar en que se vuelva un mercado competitivo que sea cualquiera, y que en vez de estarle comprando energía a Colombia al sector privado, que compremos energía al Ecuador al sector privado. Sí, prácticamente son cosas tan sencillas, pero ahí viene el tema voluntad política. La 100%. asamblea estará capacitada, los nuevos representantes estarán capacitados para querer hacer estas acciones y no caer en lo mismo, en pelearse en el show, en la farándula, y en muchos simplemente en ganar su sueldo y olvidarse de por qué llegaron. Sí, vamos a tener, lastimosamente el Ecuador es de una diversidad enorme y también tenemos gente irresponsable que hace, y va a haber gente que no tenga ni siquiera el conocimiento para hacerlo, pero seguramente también habrá gente que quiere en realidad trabajar por el Ecuador.
Como aquí me has escuchado, yo no vine a criticarle al uno al otro. Para mí hay muchos problemas en el Ecuador. Hay un problema serio que es no entender la dolarización y todos los políticos de turno, todos, no hay ninguno que digamos, bueno, habrá alguna mínima excepción por ahí. Hay que comenzar a limpiarlo. Pero ahí es la ciudadanía. La ciudadanía es la que tiene que unirse a proyectos como el que estamos planteando. Necesitamos de tu apoyo. Necesitamos que gente se ha venido uniendo a la idea de Nodo Ciudadano, un movimiento ciudadano de apoyo a causas. Incontables luces, fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has clamado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de una pasión, diáfana mirada, desgarra mi alma, me ahoga y me salva. Y si quieres, solo si quieres, y si quieres, podría causar un tifón. Mientras te comes más y más, mi corazón flotamos, entrelazando las almas, bramando latidos y dando ritmo. Oscura pasión y locura fulminante preciosura.